Bueno, la última charla de hoy estará a cargo de los doctores Magdalena González y Carlos Castro, quienes han viajado desde Chile para acompañarnos. La doctora Magdalena González es neuróloga pediátrica y miembro del Comité Científico de FASLATAM, junto con el doctor Carlos Castro, también neurólogo pediátrico, y la doctora Javiera Tello, forman parte del primer estudio observacional de corte transversal sobre el síndrome de Angelman en Latinoamérica. Este importante estudio multicéntrico que se hace en Argentina, en Chile y Colombia se está llevando a cabo en el Hospital San Borja de Chile, junto a Karen Guajardo, neuropsicóloga del equipo. Este estudio de historia natural es uno de los grandes proyectos que llevamos adelante en FASLATAM. Su realización no habría sido posible sin el compromiso y la dedicación de nuestro comité científico que ha invertido innumerables horas en la planificación y ejecución del mismo. Algunas de las familias presentes hoy han sido parte del estudio y pueden dar fe de la rigurosidad y el profesionalismo con el que se está llevando a cabo. La doctora González ha sido una figura clave desde el inicio, brindando además apoyo a las familias con síndrome de Angelman en Chile. Por su parte, el doctor Castro, una de las incorporaciones más recientes al equipo, ha asumido con gran compromiso la responsabilidad del estudio en Chile, por lo cual le estamos profundamente agradecidos, así como a todo el equipo chileno. En esta ocasión, los doctores nos hablarán sobre la importancia de los estudios de historia natural y cómo las medidas de resultados son fundamentales, tanto en los estudios observacionales como en los ensayos clínicos. La doctora Lisbeth Ricavis nos mostró hoy en varias de sus diapositivas algunos ejemplos de estas medidas, así que esperemos que con esta charla, que es la última por hoy, quede esto claro. Gracias a Magdalena y a Carlos por acompañarnos hoy. Va a subir Carlos y después se suma Magdalena para el panel de preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Castro y yo soy neurólogo infantil del Hospital San Borja Herrerán en Santiago de Chile. Y bueno, esta presentación la hicimos en verdad en equipo, junto a Karen, nuestra neuropsicóloga, la doctora Javiera Tello y la doctora Magdalena González. Y bueno, la idea acá es, en general es un global y yo creo que sirve bastante para concluir todas las charlas que hemos tenido en el día, porque toma varias respuestas, varias dudas que tenían al respecto, varias cosas que comentaron los expositores y sobre todo lo que se está haciendo actualmente en FASLATAM. Y dentro de eso, ¿por qué son importantes estos estudios? Que es lo que estamos haciendo ahora, que es el de historia natural. El objetivo de estos estudios es observar y describir el curso de una enfermedad en sí, pero sin ninguna intervención. Y dejarla continuar, siendo un observador más pasivo, observar todas las características que se van dando a lo largo del tiempo, y esto nos aporta información clave sobre los síntomas que van presentando, los signos clínicos, las diferentes etapas que uno podría ir clasificando según edad, género, y qué factores pueden influir dependiendo de la población donde uno lo observe. Y esto ayuda a comprender mejor determinados tipos de enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades raras o poco estudiadas, y permite además diseñar diferentes intervenciones, tratamientos adecuados y nuevos ensayos clínicos donde se prueben nuevos estudios, pero teniendo como una base para comparar. Entonces, como les decía, el objetivo de esto es observarla sin ninguna intervención. Esto es sin ningún tratamiento. Ningún tratamiento que modifique el curso de esta enfermedad. Y eso proporciona una base que sirve para comparar con una población o quizás los mismos pacientes, las mismas personas, que después se ven implicados, por ejemplo, en un tratamiento, en una intervención que uno quiera o planee para modificar esa condición. Y hasta la fecha, en el caso del síndrome de Angelman, bueno, hay en Latinoamérica ya hay más de 450 pacientes desde el 2006 diagnosticados y en observación, y eso permitió desarrollar diferentes biomarcadores y herramientas que ayudan a la medición. Ahora, ¿qué cosas nos han permitido documentar este progreso? Bueno, gracias a el Angelman Syndrome Natural History Study,
Esto permitió rastrear el progreso del desarrollo, la conducta, las comorbilidades médicas de lo que hemos conversado hoy, de los individuos con síndrome de Angelman. Y esto arroja que hay patrones claves en el uso de recursos específicos o claves que nos pueden arrojar a decir, ya, deberíamos diseñar un estudio o una metodología de observación de esta forma para poder caracterizar bien a un grupo de personas. Y dentro de estos biomarcadores, que también se han comentado bastante hoy, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los electroencefalogramas, la imagenología, como la resonancia magnética, el escáner incluso antes, y las pruebas genéticas. Y dentro de eso, por ejemplo, han hablado muchísimo de las asociaciones que hay entre las diferentes variantes genéticas, ¿cierto? De lesiones tipo 1, tipo 2, o disomías uniparentales, o mutaciones específicas del gen V3A, que podrían dar diferentes expresiones clínicas. Entonces eso permite además tener una relación entre el gen, ¿cierto? O la variante que tenemos, la mutación, y la expresión clínica, que serían los síntomas, lo que manifiesta, por ejemplo, el niño, lo que ve y observa la familia, y lo que uno como clínico ve al examen del paciente. Y eso ayuda a que uno enfoque diferentes terapias con un objetivo. Por ejemplo, a mejorar la epilepsia, a mejorar la calidad de vida, a mejorar la marcha, a mejorar la ataxia, etc. Y el impacto en la calidad de vida, de hecho, es una de las características principales porque engloba gran parte de las características clínicas de los pacientes y de cuánto impacta su síndrome, su sintomatología en la funcionalidad del día a día de una familia y de una comunidad en general donde está inserto. Y eso es, en el fondo, lo que queremos lograr como un abordaje integral y de lo que se habla mucho ahora, actualmente ya hace mucho tiempo, que es, en el fondo, una visión biopsicosocial de nuestras patologías, nuestra enfermedad y del ser sano también. Y dentro de eso, las características más claves serían las crisis epilépticas, los problemas de movilidad, por ejemplo, la escoliosis y los trastornos del sueño. Entonces, hay medidas de resultados que nosotros vamos a ir a observar en diferentes estudios que son observacionales y ensayos clínicos. Y dentro de eso están las medidas de resultado clínico, que tiene que ver, por ejemplo, con la supervivencia global de una población que se está estudiando, la progresión de esa población que está libre de la enfermedad, la tasa de respuesta a un determinado tratamiento o los eventos adversos de ese determinado tratamiento en caso de los ensayos clínicos. Los resultados funcionales que tienen que ver con escalas, por ejemplo, de la calidad de vida, la calidad de sueño, o escalas funcionales, por ejemplo, de movilidad. Los biomarcadores como, por ejemplo, en el electroencefalograma, las medidas de resultado a nivel de salud mental, en la patología emocional, conductual, y también algo importante, que es la medida de resultados económicas. O sea, ¿cuál es la costo-efectividad que le da a una población, a un país determinado, implementar ciertas medidas para la intervención de un síntoma específico de una enfermedad en una persona o de un síndrome o una patología en sí? Y dentro de eso, en el síndrome de Angelman, dentro del estudio de historia natural que llevamos, las medidas que se están realizando tienen que ver con el desarrollo motor y la marcha, el desarrollo neurocognitivo, la carga de recursos de atención de médico, de atención en salud, en el fondo que llevan implicado el manejo del hijo con síndrome de Angelman, las medidas específicas de comunicación, y en comunicación no solamente se refiere al lenguaje verbal, a las palabras, sino que también al lenguaje no verbal, como a miradas, a indicar con un dedo, con la mano, a pedir algo que quiere. Y biomarcadores como el electroencefalograma, la presencia de crisis epilépticas y los patrones de sueño que puede tener. Y dentro de esas herramientas que se han comentado, están, por ejemplo, una escala, ¿cierto?, de impresión global, que tiene que ver mucho del cómo percibe el cuidador principal ciertas características, por ejemplo, del sueño. Y ahí uno le pregunta, ¿cuánto se demora su hijo, por ejemplo, en quedarse dormido?
¿Cuántas veces en la noche se ha despertado su hijo por cualquier molestia? ¿O cuántas veces el cuidador principal se ha despertado sin necesariamente que el niño haya tenido alguna molestia? Y así se van evaluando diferentes áreas, desde lo motor fino, lo motor grueso, la comunicación, el comportamiento. Las escalas de reporte del cuidador que tienen que ver con actualmente un cuestionario de sueño y de crisis epilépticas, que se hacen 2 semanas después de la evaluación, y donde se pregunta el número de crisis que tuvo, qué día fue, qué tipo de crisis fue, si necesitó alguna intervención o no, y en el sueño las diferentes características de las molestias del sueño, cuántas horas de sueño total duerme, si necesita algún medicamento, por ejemplo. La escala Graffer-Méndez, que tiene que ver con el impacto socioeconómico, o en verdad son las características socioeconómicas de la familia en la actualidad. Evaluaciones neurocognitivas como Bailey, Vineland y la escala Leiter. Observaciones de comunicación como ORCA y evaluaciones motoras. Entonces estos estudios son relevantes y a nivel mundial tenemos el Angelman Syndrome Natural History Study, cierto que ha estado en curso ya durante más de 17 años y tiene una población bastante amplia y puede caracterizar bastante bien a su población. Y gracias a eso pueden hacer intervenciones para después compararlas con esa población y ver si realmente son eficaces, efectivas, en cuanto al tratamiento que se hace y a los costos que implican. Y en cuanto a Latinoamérica, actualmente, FAS tiene entonces estos capítulos en Argentina, Chile y Colombia, que actualmente estamos haciendo evaluaciones de nuestros niños y de sus familias. ¿Y cuál es la idea? Tener una base de cuáles son las características de la población de nuestros niños con síndrome de Angelman para posteriormente poder realizar intervenciones terapéuticas, ya sea que vayan enfocadas en síntomas, ojalá en mejorar la enfermedad, en mejorar la calidad de vida, pero que ya podamos tener unas características estables en cuanto al fenotipo o a las características en el fondo de la población latinoamericana. Y que probablemente igual vamos a ver diferencias entre cada país. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, en verdad, de estos estudios? Uno tiene que ver con el reclutamiento y la retención de los pacientes, porque uno es explicarles para qué es y por qué, porque no es un estudio en el fondo que va a intervenir y va a hacer alguna modificación específica en nuestro hijo, ¿cierto? Entonces, puede ser que uno diga, quizás no sirve para mucho. Y uno como padre quisiera hacer algo más rápido y que fuera a intervenir directamente algún síntoma o la enfermedad directamente. Pero esto plasma una base para las generaciones futuras, para que podamos implementar estas medidas. Que hay una variabilidad en el curso de la enfermedad porque, todos somos distintos y hay muchos factores externos que implican características diferenciales en cada uno de los niños. Las medidas que estamos realizando, ¿cierto?, para obtener resultados apropiados. Falta de datos longitudinales actualmente, ¿cierto?, a largo plazo, porque recién estamos haciendo este estudio observacional de la población latinoamericana. El financiamiento y los recursos, que es lo que continuamente yo creo que se está solicitando. Que hay dificultad regulatoria y logística porque cada país tiene leyes diferentes en cuanto a varias cosas, desde los consentimientos informados, desde la evaluación y observación de cada uno de los niños, desde los lugares donde se realizan y la forma de los sistemas de salud. Y el impacto que esto tiene en el entorno familiar y socioeconómico, porque cada familia es diferente, tiene condiciones distintas y muchas veces o tienen que viajar para hacer ciertas evaluaciones, tienen que disponer de un tiempo específico, de la alimentación, etc. Entonces, a futuro, la investigación en el fondo a lo que llevan es a expandir estos estudios de historia natural y a incluir no solo a niños, en el fondo tenemos un estudio longitudinal para evaluar las diferentes etapas, desde muy pequeño, desde niños hasta adultos, fomentar la colaboración internacional, que es lo que se está haciendo actualmente, e innovar en diseños de ensayos clínicos. Y en esto también incluir nuevas herramientas digitales y biomarcadores. Ya sabemos en boga que está
muy en boga en el fondo la inteligencia artificial, que probablemente cada vez vamos a poder usar mucho mejor. Para finalizar, los estudios de historia natural son fundamentales para avanzar en el conocimiento de enfermedades raras, como en este caso el síndrome de Angelman. Y estos enfrentan importantes desafíos que están relacionados con la enfermedad en sí, con retener a los participantes, con el financiamiento, regulaciones nacionales e internacionales. El superar esos obstáculos es esencial para mejorar el entender mejor, en este caso el síndrome de Angelman, y optimizar los tratamientos y las investigaciones. Y están transformando la investigación actualmente del síndrome de Angelman, proporcionando una base que sea generalizada para Latinoamérica de cómo es o cómo se presenta el síndrome de Angelman en las personas latinoamericanas. Entonces, es crucial que los padres, en este caso, y los cuidadores continúen apoyando estos estudios, participando en ensayos clínicos, compartiendo datos claves, porque son los que están día a día con sus hijos y ven muchas más cosas, probablemente, que nosotros, para avanzar en la búsqueda de nuevas curas, nuevas terapias y mejorar la calidad de vida y el entorno general de cada uno de sus hijos. Muchas gracias.